buenas tardes, bienvenidos a Especialistas, el programa que te acompaña con información confiable, con cada uno de los profesionales referentes en nuestra provincia a abordar las diferentes etapas. Abordamos el embarazo, la crianza, la niñez, la infancia, abordamos acerca de las adolescencias, de la adultez y también de la vejez, siempre apuntando hacia la calidad de vida, obviamente con todos los mensajes vistos desde un lado positivo. Te vamos a acompañar hoy hasta las 15:30 horas, el domingo de 10 a 11:30 horas por Canal 4, por todas las plataformas digitales y también en www.mundobebecontenidos.com.ar. Allí tenés todas las vías de comunicación y el canal de YouTube, obviamente los canales de YouTube, para que puedas sumarte y poder compartir este programa o verlo en el momento en el que vos quieras. María del Valle Fermi y Especialistas Valle Fermi también son ambos canales de YouTube en donde podés obviamente rever y encontrar al profesional que estabas buscando, poder obviamente contactarte con él. Vamos a hablar hoy acerca del intestino como el segundo cerebro, esta situación o esta idea o esta realidad la vamos a conocer obviamente de manos del doctor Fernando Ustares, que de tanto que se impone, tanto que se habla, tanto que está en boga, ¿no?, en todo el mundo el cuidar nuestra salud gastrointestinal, así también como nuestra salud general. Así que imperdible ese tema. Vamos a hablar acerca de la diversificación curricular con Fabiana Cisneros y estas posibilidades que les vamos dando a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes para poder obviamente especializarse y profesionalizarse. Y vamos a estar hablando acerca de los comentarios en redes sociales y la responsabilidad legal que les cabe a cada uno de esos comentarios, ¿no? Porque al tener perfiles mucho más efímeros, sin tantos datos, la responsabilidad en cuanto a los comentarios muchas veces se diluye, pero hay un marco legal y mucho más cuando se trata de menores, situación en la que en nuestra provincia no es ajena porque comenzamos con la fiesta nacional de los estudiantes y nuestros menores están mucho más expuestos que en otro momento. Así que es imperdible el programa de hoy para toda la familia. Quédate prendidito en la pantalla de Canal 4. Vamos a agradecer obviamente a quienes nos ayudan en la presentación. Hoy la indumentaria hermosa, la podés combinar. Estas dos cosas, te compras estas dos cosas y tenés como 10 conjuntos Sowe en Annual Shopping. Podés combinar con un montón de cosas esta remerita de noche y el jean que tiene calce perfecto. Muchísimas gracias a las chicas de Sowe. Fusión Peluquería en Urquiza 558. Gracias a todo el equipo de Jorge y Marcos que me peinan, que cuidan el cabello, que me maquillan y obviamente todo lo hacen con los mejores productos. Gracias a Milán Manicure Studio por la belleza de manos también y por toda la seriedad con la que aborda su trabajo en Patricias Argentinas 341. Todos estos lugares además los encontrás en redes sociales. Al doctor Fernando Soler, Boadas de Soler Clínica Estética en Avenida Ilia 563 y al doctor Esteban Salazar Reinaldi de Salazar Reinaldi Hair Restoration en Avenida España 1528, primer piso A. Gracias a La Orquídea por siempre brindarnos los mejores arreglos florales para nuestra escenografía, que ya los van a ver, están preciosos en esta ocasión, así que muchísimas gracias. Vos quédate prendidito en la pantalla de Canal 4 porque comienza Especialistas de esta manera. Muy bien, arrancamos con este Especialistas. Vos podés volver a ver este programa el domingo a través de la pantalla de Canal 4 y todas las plataformas digitales a partir de las 10 de la mañana y ya queda colgadito obviamente en YouTube, en María del Valle Fermi, Especialistas Valle Fermi.
Le pones ahí un suscribir, un me gusta y ya cada vez que haya un contenido nuevo, que renovamos un montón durante toda la semana, te va a llegar una notificación para que sepas de qué se trata, lo podés mirar en el momento en el que vos tengas disponibilidad. Vamos a recibir al doctor Fernando Ustares, ustedes ya lo conocen, es médico especialista en gastroenterología, es un referente en su especialidad en nuestra provincia, es un doctor que consultamos y que queremos mucho. Gracias por estar con nosotros, doc. Gracias a vos, Valle, un placer estar nuevamente contigo y con toda tu televidencia. Muchas gracias. Vamos a hablar de un tema que está muy en boga, no solamente desde la gastroenterología, sino desde la salud en general y hasta desde la salud mental, ¿no? Como el intestino como segundo cerebro. Sí, me encanta, hay mucha información acerca de esto. Me encanta cómo lo decís, de cómo, el cómo es muy importante porque se habla del intestino como cerebro y en realidad no, está mal dicho, pero es como si fuese un segundo cerebro intestinal. En realidad lo que tenemos es un intestino donde hay 100 millones de neuronas, que es muchísimo, pero comparado con lo que es el cerebro, que tiene 85 billones de neuronas, sería como un hermano menor. Claro. Este cerebro intestinal está muy intercomunicado bidireccionalmente con el cerebro y es así como tanto cuando nosotros tenemos una emoción, esa emoción puede manifestarse a nivel digestivo, eso todo lo hemos vivido en algún examen, por ejemplo, donde ante ese estrés tenemos síntomas digestivos y al revés, cuando tenemos problemas digestivos podemos tener manifestaciones a nivel del sistema nervioso, como puede ser depresión, ansiedad, etc. Totalmente. Cambios en el estado de ánimo, cosas simples, ¿no? Esto de tuve un mal día, se me cierra el estómago, o como sin registrar, y eso me trae después problemas a nivel intestinal o gástrico. Es como que estamos todo el tiempo conectados a nuestra alimentación y a la manera en la que lo hacemos, y eso va repercutiendo también en nuestro cuerpo. Sin embargo, no le damos importancia. Sí, es un permanente flujo bidireccional y hoy se conoce mucho más acerca de esto, por suerte, y entra un tercer elemento en juego, que es la microbiota, que es el conjunto de bacterias, lo que antes hablábamos como flora intestinal, que son las bacterias, virus, parásitos y hongos que tenemos normalmente en el organismo desde que atravesamos el canal de parto materno y que durante la vida va a ir teniendo modificaciones en base no solamente a nuestra alimentación, sino a nuestro comportamiento habitual. Totalmente. ¿Cómo cuidamos la flora intestinal, la microbiota? Porque de eso se habla mucho, pero no sabemos qué hacer. ¿Cómo la cuidamos? Tratando de volver a lo más natural posible. Cuando consulto un paciente donde sospechamos clínicamente o en base a algunos estudios que hoy tenemos al alcance de que el paciente tiene un trastorno en la flora, inicialmente lo que yo recomiendo es hacer como un reposo digestivo, donde volvemos a la base en la alimentación, donde bajamos lo más posible los hidratos de carbono, donde bajamos lo más posible los alimentos multiprocesados y con esa base, pasando el tiempo, empezamos nuevamente con la reincorporación y vemos hasta qué punto el paciente tolera. Bien. ¿Cómo la cuidamos? Con una vida lo más sana posible, con una buena ingesta de verduras, con una buena ingesta de frutas, donde tenemos que incorporar mucho líquido, fundamentalmente agua, donde tenemos que usar frutos secos, donde podemos incorporar legumbres y, como decíamos recién, tratando de que sea todo lo más básico posible sin que incorporemos multiprocesados. Totalmente. ¿La flora intestinal o la microbiota se reconstruye? Se reconstruye, así como se modifica cuando nosotros nos alimentamos mal o no hacemos actividad física o hacemos dietas que son inapropiadas para una buena flora intestinal. Se puede reconstruir en base inicialmente a dieta de reposo digestivo, dieta básica,
Y a eso se le puede incorporar antibióticos que son regeneradores y se puede indicar también probióticos que son compuestos de bacterias que van a ir seleccionando a una flora intestinal más sana. Y ahí una palabra clave, ¿no? Que fue como el enemigo o en realidad fue el vehículo en donde empezamos a hablar de flora intestinal, que es los antibióticos. Siempre que estaba una indicación de antibióticos nos decía, bueno, puede ser que tengas estos síntomas, entonces trata de alimentarte de determinada manera como para cuidar. Sí. Fue esa nuestra primera idea, ¿no? Ya hace un tiempo. Sí, la disbiosis causada o la diarrea relacionada con antibióticos fue lo primero que se fue descubriendo como efecto sobre la flora intestinal. Hoy, por suerte, se sabe mucho más y se sabe de que no solamente los antibióticos, sino, como decíamos recién, nuestra vida moderna nos lleva a cambios en la flora intestinal, en el microbioma, que muchas veces no son favorables para nuestra salud. No solamente digestiva, no solamente digestiva, sino también extra digestiva. Muchas veces no solamente enfermedades donde por ahí están relacionadas con el estado anímico de la persona o enfermedades por ahí banales, si podemos hablar de banalidad en salud, sino por ahí enfermedades serias. Hoy por hoy se ha relacionado patrones de flora intestinal, de microbioma, con el desarrollo de algunas enfermedades como puede ser la enfermedad de Parkinson. Se ha relacionado con el autismo, o sea que hay enfermedades neurológicas que tienen su propia flora intestinal que las podría estar relacionando, la depresión y la obesidad también, a la cual tanto nos dedicamos nosotros en el consultorio, la diabetes. Hay un montón de enfermedades que no son digestivas, pero que también por ahí podría estar relacionadas con la virus. Y hoy por hoy se sabe cuál es ese mapa microbiológico que tienen estos pacientes con esta enfermedad. Posiblemente el día de mañana la cura o la mejora de estas enfermedades podría llegar a pasar por el lado de manejar la flora intestinal. Bien. La flora intestinal íntimamente relacionada con la alimentación y con cómo. Volvemos a usar el cómo. Sí. Exactamente, relacionada con, no solamente nacemos con una genética que nos determina qué tipo de microbioma vamos a tener, y es como un documento de identidad, la flora que cada uno tiene como o con la que cada uno nace, exactamente. Y con el tiempo nosotros la vamos a ir modificando con nuestra manera de proceder en la vida, con la alimentación, o con la actividad física, o con los medicamentos que vamos atravesando, o enfermedades que vamos atravesando durante la vida. Pero que se puede recuperar y se puede volver a una flora intestinal sana. Bien. ¿Repercute la manera, no solamente en la que yo me alimento, sino con qué me alimento? ¿Cuáles son los nutrientes para mantener esa flora intestinal activa, sana, saludable, que repercuta positivamente en el resto de los órganos? Sí, absolutamente. Hay una dieta en particular que se llama dieta mediterránea, que es una dieta que ha demostrado que no solamente mejora la microbiota, sino que te mejora la calidad de vida y la cantidad de vida. La dieta mediterránea es una dieta que se basa en los productos de los que se comen en el Mediterráneo, como pueden ser frutos secos, frutas, verduras, verduras de la huerta, digamos, que no tengan tantos componentes químicos, pescado, todo esto es muy saludable. Y mucha fibra. Mucha fibra. La fibra es el alimento que no se absorbe en el intestino, pero es el alimento que, llegado al intestino grueso, son las bacterias las encargadas de degradarlo y de alimentarse de ese tipo de alimento. O sea que es
alimento para nuestra flora intestinal, Claro. más que alimento para nosotros mismos. Claro, totalmente. Hemos hablado mucho de constipación, de diarrea y de todo lo que eso genera también en el cuerpo y tan difícil de sacarlo, ¿no? O de revertirlo, porque por ahí uno puede solucionarlo en el momento, pero son cuadros que se van repitiendo para las personas que tienen este diagnóstico. Es por el lugar en donde se encuentra, por cómo afecta nuestra flora intestinal, en cómo va a repercutir, y es tan difícil algo simple de poder erradicar de nuestro día a día. Sí, cuando me hablas de diarrea y de constipación, a mí se me ocurre por ahí pensar diarrea, constipación y alternancia de diarrea y de Claro. constipación, que esto es muy característico de la gente que padece de colon irritable, que es la enfermedad digestiva más frecuente. El 30% de la población mundial sufre del síndrome de colon irritable. Se va a hacer un aumento de la sensibilidad del intestino a diferentes estímulos, como puede ser comidas, como puede ser cansancio, infecciones, medicamentos, uno o varios de estos estímulos que son muy frecuentes en la vida. Y dentro de estos estímulos, como decíamos recién, infecciones, y dentro de las infecciones, trastornos en la flora intestinal, como puede ser el exceso de bacterias en el intestino, y eso se puede manejar, se puede diagnosticar y se puede manejar en base al uso de antibióticos que existen desde hace poco tiempo y que son antibióticos que no se absorben y que actúan específicamente sobre la flora intestinal. Por supuesto, no hay que usarlos solamente, el tratamiento no es solamente basado en los antibióticos, sino que hay que acompañarlos de una dieta específica, que es una dieta baja en hidratos de carbono, que se llama dieta baja en FODMAPs, actividad física y probióticos. Bien, bien. Y es fundamental poder hacer estos cambios de raíz, ¿no? Para poder tener una solución continua, definitiva, entre comillas. Sí, es importante que el cambio sea gradual, que sea placentero para el paciente, que no sea un sacrificio para toda la vida, que sea multidisciplinario, es decir, de que por ahí en el consultorio uno de entrada puede al paciente darle recomendaciones de alimentación, pero es muy bueno también que derivarlo con alguna nutricionista que esté familiarizada con este tipo de patologías para que puedan hacer la dieta, como te decía yo, básica, y en base a eso ir reincorporando de a poco los alimentos y ver hasta qué punto el paciente tolera. Totalmente. Y es muy importante esto de volver a conectarme, ¿no? con la comida, volver a cocinar o volver a sacar el celular, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces de la mesa y el poder ver mi plato, poder saborearlo de otra manera, me previene esto y me previene un montón de otras enfermedades. Sí, sí, bueno, como decíamos recién, con este tema de las enfermedades relacionadas con el microbioma, hay muchas enfermedades digestivas y extradigestivas que podemos prevenir simplemente alimentándonos mejor. Y ojalá pudiéramos hacerlo desde edades muy tempranas, porque desde esa manera tendría más efecto la prevención por un lado, y por otro lado sería menos sacrificado hacer el cambio de alimentación y de estilo de vida, que eso es fundamental. Totalmente. Entonces podemos afirmar esto, el intestino es como lo vamos a poner entre comillas, nuestro segundo cerebro. Exactamente, absolutamente es nuestro segundo cerebro. Muy bien, así como nos hace sentir, es como nos influye en nuestro día a día, en nuestras decisiones, y hasta en actividades que vamos a hacer o dejamos de hacer. Exactamente. Es que en el intestino tenemos un montón de componentes que son indispensables para tener una buena salud. No solamente las bacterias van a estar encargadas del funcionamiento y la digestión de los alimentos, sino de que están vinculadas en la fabricación de inmunomoduladores o por ejemplo, de la serotonina, que es un neurotransmisor muy importante porque cuando a un paciente le dan un antidepresivo,
La mayoría de las veces el depresivo dice inhibe la recaptación de la serotonina, que es lo que hace que aumente la serotonina en el organismo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las bacterias son las encargadas de la fabricación de la serotonina. Claro. O sea que son el antidepresivo natural que traemos y se fabrica en el intestino. Y así también natural tenemos, y propio, ¿no? Claro, O sea, es el origen de la depresión. Poder muchas veces. estimularlo nos va a ayudar un montón. Exacto, ¿sí? El buen funcionamiento ya es un antidepresivo de por sí. Y también tenemos por el otro lado, que por ahí ahora no lo estamos trabajando tanto o no está tan en boga, hablar de la inmunidad. Y también en el intestino hay unas placas que se llaman placas de Peyer, donde se encuentran el 70% de las células inmunitarias del organismo. Entonces el 70% de la inmunidad también se encuentra Depende en el intestino. O sea, de que por diferentes lugares terminamos confluyendo en el intestino y su buen funcionamiento. Bien, y es uno de los órganos más importantes y grandes también. Es de los órganos más extensos y como todo órgano es vital para la vida. Gracias, Doc. Un placer. No, gracias a vos nuevamente y te agradezco siempre, un placer estar con vos. Gracias. ¿Te pueden encontrar, consultar? Me pueden encontrar en IGEO, Gastroenterología, Endoscopía y Obesidad, en José de la Iglesia 1515, al frente del Club Tiro. Muy bien, un placer. Que tenga buena semana, Doc. Vos también. Gracias. Vamos a la pausa y en un ratito continuamos. Quédate ahí, no te muevas. Inauguramos el nuevo mangrullo en el Parque Botánico Municipal del barrio Los Perales. Una impresionante estructura metálica de 10 metros, con 3 miradores intermedios y una terraza que permite disfrutar una visión de 360 grados de la ciudad y la naturaleza que la rodea. Un atractivo al que pueden llegar vecinos y turistas recorriendo la flora y la fauna del lugar. A 5 minutos del centro, nuestra reserva natural te espera para explorar y vivir una experiencia inolvidable. Seguimos transformando la ciudad. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Soler Clínica Estética es el lugar que te recomendamos para realzar tu belleza y sentirte bien de la mano de profesionales especializados y equipamientos de alta tecnología. Tratamientos faciales y corporales, cirugías estéticas y reparadoras, cirugía láser, cosmetría y cosmetología, osteopatía, medicina ortomolecular. Realiza tu consulta solicitando un turno al 388-6866-018. Te esperamos en Avenida Ilia 563, Barrio Los Perales. Estás viendo Especialistas con María del Valle Fermi por Canal 4. Continuamos con este Especialistas. Vos podés volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube, en María del Valle Fermi, en Especialistas Valle Fermi, en nuestra web www.mundobcontenidos.com.ar, en Instagram, en Facebook. También te podés comunicar con nosotros y te pasamos obviamente los datos del profesional que necesitas consultar para que pueda ayudarte, obviamente, a resolver este problema. Vamos a recibir a la doctora Fernanda Montes. Ella es abogada especialista en familia
y en derechos de niños, niñas y adolescentes. Ya nos ha visitado en diferentes ocasiones, es una profesional que queremos mucho y que siempre consultamos. Gracias por estar con nosotros. Hola Valle, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Hablábamos en diferentes programas acerca de cómo la tecnología avanza de tal manera que va invadiendo privacidades, hogares, ámbitos escolares, ámbitos sociales, ¿no? Entonces, cada vez desde más chiquitos los chicos acceden a redes sociales, a un teléfono. Internet es un servicio que tenemos casi como público, como el agua, pero todavía no le terminamos de entender la responsabilidad, la necesidad de verdaderamente ser conscientes de lo que esa puerta nos está abriendo. Así es, como vos decís, la tecnología es una realidad, ¿sí? No estamos, ninguno de nosotros estamos exentos y no podemos permanecer exentos, ajenos a esa realidad. Pero bueno, ¿qué pasa con nuestros chicos y chicas que ellos todavía no tienen la capacidad de discernir, por lo menos los de la primera infancia, entre lo bueno, lo malo, lo que está bien, lo que no, qué es lo que debo hacer y no? Para eso estamos los adultos, para acompañarlos en este camino, en este aprendizaje, e ir acompañándolos y guiándolos en el uso de la tecnología. No podemos desconocer que la tecnología le brinda muchas herramientas de aprendizaje, un espacio social, de recreación, pero a su vez los chicos se ven expuestos al usar esa tecnología a diversos riesgos y somos los adultos los que tenemos que estar atentos. Y vos fíjate, Valle, cómo ha ido cambiando esto, que antes las familias se juntaban en las casas y compartían álbumes de fotos, alguna historia, alguna anécdota familiar. Hoy nosotros mismos, los padres, los exponemos a nuestros hijos, te decía recién, por lo menos los más chiquitos, sin la autorización de ellos, porque nosotros los padres somos los que subimos a las redes sociales fotos de nuestros hijos en algún acontecimiento, es decir, ya no buscamos esa reunión familiar, sino que a través de un clic inmediatamente compartimos con nuestra familia, con nuestros allegados, algún momento especial de nuestros hijos, sin dimensionar cuál es la responsabilidad que nosotros como papás tenemos al difundir esas imágenes y, por supuesto, en la mayoría de los casos, sin consultarles a ellos si están de acuerdo o no. Entonces, ¿qué responsabilidad y cuál es el límite que tienen los padres en relación a las publicaciones que hacemos respecto de nuestros hijos? Si bien es cierto, es un acto lícito porque está permitido, es parte de la expresión, de la libertad de expresión y del ejercicio de nuestra responsabilidad parental, pero tenemos que saber que eso también va generando ciertas consecuencias porque todo lo que subimos nosotros en la nube no vuelve más. Y muchas veces nosotros no tenemos los recaudos suficientes para cuidar la privacidad y saber hasta dónde o con quién queremos compartir estas imágenes. Y claramente también eso acarrea consecuencias en la identidad digital de nuestros hijos, porque nuestros hijos no eligen qué fotos postear, ¿sí? Entonces, de repente, cuando ellos ya tienen la edad suficiente y la madurez suficiente para ser titulares de una red social o de una cuenta de Facebook, de Twitter, se dan con que ya tienen una historia, una trayectoria creada por los propios padres. Entonces, ¿hasta qué punto está bueno irrumpir en la privacidad de ellos, violar esa identidad, esa privacidad? Porque de repente ellos te pueden cuestionar por qué publicaste esta foto que hoy me genera ciertas consecuencias. No nos olvidemos que los chicos también usan estas redes sociales para acosar a otros chicos, es lo que se conoce como el ciberbullying. Entonces,
muchas veces los chicos se ven expuestos en razón del accionar de los padres a que otros chicos usen estas imágenes o estos comentarios que mamá y papá hicieron en relación a sus hijos y son víctimas realmente de algunas injerencias y algunos comentarios que no están buenos y que terminan afectándolos gravemente. En muchas ocasiones traen consecuencias psíquicas de notable importancia. Totalmente. Y los datos, por ahí no somos conscientes de la cantidad de datos que subimos en una imagen que para nosotros es habitual, ¿no? O es totalmente inocente. Mi hijo termina el secundario, la primaria, el jardín, y yo, súper orgullosa, subo la foto de él, Juanito, sos mi orgullo. Puse el nombre, puse qué edad tiene, sin ponerlo, ¿no? Claro. ¿A qué colegio va? ¿A qué colegio ¿Quiénes va? son sus compañeros? Quizá. Es así, nosotros no nos damos cuenta, porque lo hacemos en forma genuina, Claro, ¿no? uno Sin ve ninguna mala intención, por lo menos nosotros los que no somos los famosos. Los que son famosos por ahí tienen un fin económico, nosotros no. Pero no nos damos cuenta de que esos datos que nosotros hemos subido, esa foto, aporta datos. Y hay personas que están a la expectativa de esos datos y pueden generar situaciones que nosotros no dimensionamos y riesgos para nuestros hijos de los que no se vuelve más. Entonces muchas veces, y hay situaciones realmente complejas en donde se ha detectado que la imagen de los chicos de acá de la Argentina están circulando por China, en algunas páginas de pornografía infantil, en algunas páginas en donde están organizándose para la venta de los chicos, para apropiarse de la identidad de los chicos. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes del contenido que nosotros estamos mandando a esa red social, a esa nube, y poner un límite, saber qué vamos a publicar y sobre todo, a determinada edad consultar también con nuestros chicos, Claro. porque nosotros somos el ejemplo para ellos. Muchas veces nosotros nos quejamos de que los chicos hacen un uso inapropiado de estas redes sociales, pero también qué ejemplo le estamos dando nosotros como papás, como responsables de la identidad de ellos, por lo menos en la primera infancia, de preservar la identidad, la imagen, la dignidad de ellos. ¿Qué mensaje le estamos dando con nuestro propio accionar? Totalmente. Ni hablar con los comentarios, ¿no? Muchas veces son ellos los que eligen ya en una edad un poco más avanzada, en la adolescencia, que o son ofensivos o aportan algún otro dato, o no, se arman como dinámicas o se muestran dinámicas que quizás son íntimas a niveles que no dimensionamos. Masivos, así es. Eso se conoce como el discurso del odio. Entonces, no podemos decir que las redes sociales facilitan el discurso del odio porque claramente las redes sociales también reflejan los valores que cada uno de los usuarios tienen en la vida real. Entonces, si yo en mi vida cotidiana no tengo la costumbre de tratar mal a otro, de ser agresiva, ¿por qué lo haría en una red social? Ahora bien, también es cierto que detrás de esa red social generalmente hay un anonimato que me da cierta libertad para hacer comentarios inapropiados. Y generalmente los chicos, sobre todo los adolescentes, que lamentablemente no tienen una base sólida, una familia que los acompañe en esa construcción ciudadana, son los que más propensos a generar ciertos comentarios que tienden a dañar a otros pares y generan graves consecuencias psíquicas, incluso emocionales, de angustia, autolesiones, incluso hasta el suicidio. Entonces, nosotros como adultos tenemos que cuidar qué hace mi hijo en la red social, por supuesto desde un ámbito de confianza. Claro. Nunca nosotros podemos decir si espiale el celular cuando él se vaya al colegio o fíjate qué hace, métete a sus redes sociales, porque eso también le da un mensaje negativo a nuestro hijo.
lo que tenemos que hacer es crear un vínculo de confianza para que podamos charlar de todos estos temas. Pero para eso también los papás tenemos que estar informados de qué son las redes sociales, cuáles son las plataformas que están usando nuestros hijos, a qué están expuestos. Entonces, desde esa información, compartir con ellos, armar espacios de diálogos para poder consensuar con ellos e ir haciendo acuerdos en donde nos permita como familia, como grupo familiar, hacer uso de las redes sociales y preservarlos a ellos, no solo de la agresión de otros, sino también para que ellos sepan las consecuencias y la responsabilidad que eventualmente tienen frente a un accionar. Entonces, se dice que hay 3 tipos de riesgos cuando nosotros usamos las redes sociales. Los riesgos de contenido, ¿qué está viendo mi hijo? Los riesgos de contacto, con quién se contacta a través de esas redes sociales, y los riesgos de conducta, qué hace mi hijo en esa red social, cómo interactúa con el otro. Eventualmente ese accionar provoca un daño y bueno, hay determinadas edades en donde ellos ya deben asumir sus responsabilidades y nosotros como papá responsabilizarlos y concientizarlos de que deben comportarse siempre en el respeto al otro, porque son graves las consecuencias que esto genera. Pensaba, antes era un llamado de atención en el colegio y te llamaban, ¿no? Es cuando te peleabas con algún compañero, cuando faltabas el respeto a algún docente, o cuando se armaba alguna pelea fuera del aula, en el recreo o afuera del colegio, inmediatamente te enterabas de esa manera. Ahora nos tenemos que, quizá esas mismas conductas físicamente no están habilitadas, pero de alguna manera sí están presentes, porque en la virtualidad yo me peleo, agredo, discuto, y quizá tengo valores que no están siendo buenos para con la otra persona. Así es. Y lo grave de esta situación es que antes, en los ejemplos que vos traes, la víctima o la persona que se sentía agraviada se corría de ese lugar, por ahí se iba a otro grupo de amigos y bueno, cesaba la situación. Pero ahora, ¿cómo haces para salir de las redes sociales, para invisibilizarte vos víctima en esa red social? Porque lamentablemente un comentario negativo trae consecuencias, afectan la dignidad, la imagen, la integridad de esa persona, y lo grave es la viralización. Totalmente. Entonces es muy difícil que la persona que se sienta afectada, agraviada por ese comentario, pueda inmediatamente escapar de esa situación. Y aún así se invisibilice, cierre su red social, los comentarios quedan. Exactamente. ¿No? Quedan dando vuelta y la gente que está comentando, o los pares, o lo que sea, mantienen todo ese agravio continuo y de alguna manera también se lo hacen sentir o llegar. Es como dicen, Internet no tiene olvido. Lamentablemente, todo lo que nosotros subimos, publicamos en las redes, queda, y por eso tenemos que ser muy responsables a la hora de usar estas redes sociales. Sí. Las leyes en la vida cotidiana garantizan y protegen el derecho a la intimidad, a la dignidad, al honor, a la imagen, y también lo hacen en Internet. Entonces nosotros tenemos que saber que toda conducta, seamos adultos o adolescentes, y digo adolescentes porque un chico de 13 años ya puede tomar dimensión y distinguir entre lo bueno, lo malo, lo que corresponde y lo que no, la justicia y la injusticia. Entonces, un chico de 13 años ya tiene responsabilidad para actuar en las redes sociales, motivo por el cual somos los papás los que tenemos que trabajar para que el accionar de este chico, de nuestro adolescente, sea genuino, sea respetuoso. Y vuelvo a insistir, somos los papás los que tenemos que dar el ejemplo. Totalmente. Y además la línea es muy finita entre el delito, la irresponsabilidad y la ingenuidad, ¿no? Muchas veces podemos decir, bueno, no tiene redes sociales, tiene 10 años,
pero hemos visto a nivel nacional y también incluidos nosotros, delitos como el grooming que se establecen a través de juegos que tienen como protagonistas a chicos, a nenas y a niños de 7, 8, 9, 10 años, que ponen 2 datos y que automáticamente empiezan a ser usados por estos delincuentes que están al acecho de esos 2 datos, ¿no? Exactamente. En el grooming siempre participa un adulto que a través de la red social seduce a un niño para generar un ámbito de confianza, niño, niña o adolescente, porque los adolescentes también pueden caer en este tipo de delitos. Y entonces generan un ámbito de confianza en alguna plataforma donde interactúa ese chico o chica y van captando datos, gustos, preferencias y generan de repente encuentros reales que terminan en abusos sexuales o en otro tipo de delitos. En la provincia de Jujuy se han detectado hasta el 2023 más de 50 casos y bueno, gracias a Dios nosotros tenemos equipos especializados, fiscalías especializadas, ONG que están trabajando para fortalecer, bueno, las fiscalías para actuar ya ante el hecho concreto, ante la denuncia que se realiza, pero también es cierto aunar estos esfuerzos, entonces desde las escuelas, desde todos los ámbitos en los que transitan nuestros hijos, manejar estos discursos, escucharlos a ellos y proponerles y brindarles el espacio para que ellos también puedan saber a qué están expuestos. Totalmente. El poder acompañarlos, ¿no? en dónde entran, con quién hablan, por qué hablan con determinadas personas, el no culparlos y el saber cómo actuar ante algún agravio o ante algún delito, ¿no? Muchas veces lo primero es borrarlo. Y no. Pero justamente no tenemos que captar eso para poder hacer una denuncia y tener algún elemento de prueba. Pero vos decías algo importante, ¿no? A veces los papás nos alarmamos sobre el tiempo de uso de las redes sociales de nuestros hijos. Y si bien es cierto, está bueno que nosotros les brindemos otras actividades recreativas y deportivas para que no estén tanto tiempo expuestos a las redes sociales, pero más que el tiempo nos debe preocupar el contenido. ¿Qué están mirando? ¿Con quién están interactuando nuestros hijos? Aunque sea media hora, 30 minutos que están, no, mi hijo, no, porque mi hijo solamente agarra el celular media hora. Pero en esa media hora, ¿qué hizo? ¿Qué vio? ¿Con quién se contactó? Eso es lo importante. ¿O con cuántos? Porque nos abre tantas posibilidades que en media hora uno puede estar teniendo 10 conversaciones diferentes. Y no sabemos con quién. Claro. Y ellos a lo mejor no pueden discernir y determinar si ese diálogo, esa conversación que están teniendo es buena o no. Muchas veces los mismos adultos caemos en estas estafas, cuanto más los chicos. Totalmente, totalmente. ¿Hay algún marco legal que se va estableciendo o siempre, como la mayoría de las cosas en Argentina, vamos como atrás del problema, buscándole la forma de poder proteger? No, como te decía inicialmente, acá está comprometido el derecho a la intimidad, a la integridad, a la imagen, a la dignidad, que son derechos personalísimos que tienen rango constitucional, que están contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos. El Código Civil y Comercial también ha adoptado normas respecto de esto, cuál es la responsabilidad, qué debemos hacer frente a la captura de las imágenes, no solamente de la imagen, sino también de las voces. Y entonces sí hay normas. Desde el 2008 también se incorporó al Código Penal los ciberdelitos, del 2013 el grooming, entonces sí hay un marco normativo que protege estas situaciones. El tema es saber usarlas. Claro. Entonces, no nos falta... hay algunos grises, sí, es cierto, hay algunos grises que todavía, pero las mismas normas que nos rigen a nosotros en la vida civil, en la vida diaria, también la tenemos que aplicar en el uso de Internet. Entonces no es que Internet, el uso de Internet está vacío de legislación. Claro que tenemos una legislación que acompaña
esta interacción que es, a ver, el ser humano es un ser social por naturaleza, entonces no podemos ni debemos estar exentos a esta realidad que nos ofrece la tecnología. Y claramente las normas acompañan el accionar de la sociedad, pero bueno, debemos saber cómo hacer, qué hacer, ante quién acudir. Saber que estas acciones que vos decías, el grooming, están sancionadas, que se puede hacer la denuncia, acudir. El acoso, ¿no? El También. acoso. Yo puedo tener un amigo, un par, una persona, un desconocido, que a través de un perfil falso todo el tiempo me agravie. Exactamente. Saber que eso puede ser sancionado, debe ser sancionado. Y bueno, yo debo hacer la denuncia si soy un menor de edad. Por eso es necesario crear un ámbito de confianza para que el niño pueda acudir, porque en la mayoría de los casos ellos acuden a sus pares. Entonces, estamos en la misma situación. Totalmente. Es necesario que ellos puedan acudir a sus progenitores, a sus representantes legales, a algún docente, a algún vecino, algún adulto de confianza que pueda guiarlos. Y cuando viene a mí ese niño o adolescente con esa situación, yo como adulto tengo que saber qué hacer. No basta con asustarme. Muchas veces los chicos, cuando se les hace encuesta, le dicen, no, yo no le cuento a mi mamá porque mi mamá se asusta, se alarma. Sí, y la verdad, claro, y la verdad es que nosotros los adultos somos los que debemos darle las herramientas y la seguridad para poder saber qué hacer frente a esas situaciones. Totalmente. Capacitarnos y informarnos, poder. informarnos. Sí. De todo esto, ¿no? No podemos decir, no, los nativos digitales son ellos, yo nací, mi generación no es tecnológica. La verdad es que no podemos. No podemos porque nosotros también somos usuarios de las redes sociales y porque además tenemos la responsabilidad sobre nuestros hijos. Claramente. Entonces no podemos permanecer ajenos a estas tecnologías de información y de comunicación y debemos saber qué hacer. Frente a qué estamos expuestos todos y con mayor razón los niños, niñas y adolescentes. Totalmente. Y el poder hablar de estos temas, el poder empezar a prepararnos, el saber, esta es mi falencia, yo no sé acerca de esto, pero voy a buscar, ¿no?, información confiable, voy a ver cómo resguardar los datos de mi hijo, cómo ayudarlo a mantener una cuenta segura en una red social, a no poder recibir solicitudes, no sé, de personas que no conozca físicamente, buscar esas herramientas que sí están para poder resguardarlo, porque si no es meterlo adentro de la casa y como afuera cada vez que salís te pegan una piña, mejor no salís nunca más, ¿no? Claro, vos fíjate que también hay blogs de padres sí. en donde comparten este tipo de información, no sé cómo hacer, me pasa esto. Entonces, y también se da a través del uso de las redes sociales. Entonces claro. Me conecto con otros padres para que podamos intercambiar experiencias y de tal manera enriquecernos y fortalecernos en nuestro rol frente a nuestros hijos y las redes sociales. Las redes sociales, tenemos que decir que no es mala, es una herramienta sumamente poderosa, que como te digo es una biblioteca, es un cine, es un espacio de recreación, o sea, con un clip tenemos acceso a todos estos espacios, pero tenemos que saber cómo usarlos y no solamente para garantizar nuestra privacidad, nuestra intimidad, sino también la de nuestros hijos. Claro que sí. Muchas gracias, Fer. No, por favor. Por favor, ¿Te pueden encontrar, consultar? Al 3884-121812 o en General Paz 619, planta alta. Muy bien, gracias. No, por favor, un Vamos placer. a ir a la pausa con Fernanda Montes, pero todavía tenemos un montón de programa. Quédate ahí, no te muevas.
Laboratorio SIUFI, análisis bioquímicos de baja y alta complejidad. Trayectoria, excelencia, seriedad, exactitud y rapidez nos avalan. Laboratorio SIUFI cuenta con tecnología de última generación para cuidar tu salud. Belgrano 1165, teléfono 422-7225. Laboratorio SIUFI. Salazar Reinaldi Hair Restoration tenemos la mejor tecnología médica para la salud capilar, tratamientos anticaída, implantes capilares y técnica FUE de última generación. Hacé tu consulta en Avenida España 1528, primer piso A, al 388-507-0790 o ingresando en www.zrfue.com. Salazar Reinaldi Hair Restoration. Estás viendo Especialistas con María del Valle Fermi por Canal 4. Muy bien, arrancamos este tercer bloque de especialistas que podés volver a ver el domingo a las 10 de la mañana y queda colgadito, por supuesto, en YouTube, María del Valle Fermi, Especialistas Valle Fermi también, y en todas las plataformas digitales de Canal 4, a través de nuestras redes sociales, de nuestra web, te podés comunicar con nosotros y obviamente dar con ese profesional que necesitas, con esa información que nos ha brindado, que también estás buscando, y obviamente es información confiable para toda la familia. Vamos a recibir a la licenciada Fabiana Cisneros, Cisnero, digo bien, ella es nuestra psicopedagoga, es una profesional que queremos mucho, que nos habla siempre de diferentes temas desde la profesión, pero además con una mirada muy amorosa, así que muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, un placer. No. El placer es mío, Valle. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Fabiana es licenciada en Educación Especial y psicopedagoga y hoy vamos a hablar acerca de la diversificación curricular. Sí. ¿Qué es? La diversificación curricular, por ahí para poder comprenderla mejor, es empezar por desandar algunos conceptos, ¿no? Bien. Diversificar como aquello que uno trata de modificar, de brindar algunas cuestiones de variación, aquello que se presenta como único y homogéneo. Entonces, pensar en transformar algo en algo diverso y heterogéneo. Bien. A eso nosotros lo vamos a pensar dentro de lo que es lo curricular, ¿sí? Nuestro diseño de educación de la provincia, nuestro diseño jurisdiccional, nos trae una propuesta muy interesante. ¿Por qué? Porque invita a hacer esa mirada desde esa diversidad a la cual nosotros estamos hoy tratando de llegar y de profundizar. Cuando nosotros hablamos del diseño curricular, nosotros tenemos diferentes niveles de concreción que venimos desde lo nacional, y se va realizando, digamos, ciertas concreciones, esos niveles de concreción curricular, hasta que eso que se señala como al nivel nacional desde las políticas educativas llegan al aula. Bien. Ahora, nuestro diseño jurisdiccional nos trae saberes a desarrollarse dentro de los contextos áulicos, pero esos contextos áulicos tienen que dar respuesta a ese grupo de estudiantes dentro de esa diversidad de diferentes formas. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí es donde nosotros pensamos que ese diseño curricular no se tenga que presentar de una manera inflexible, sino todo lo contrario, que uno lo pueda ir de alguna manera flexibilizando, lo pueda ir enriqueciendo. Bajo ningún punto de vista es pensar en hacer diferentes propuestas, sino esa misma propuesta que trae el docente pensada para ese grupo en general y en particular de los estudiantes. Bien, esto sería... yo papá lo recibo de esta manera.
en la institución a donde va mi hijo, más allá del nivel y demás, y de las características, adaptan este contenido, ¿no?, que está aprobado por el Ministerio de Educación como un contenido apto para determinada edad, o necesario o importante, lo adaptan según su realidad o la realidad de este grupo, ¿no? No es lo mismo brindar clases en una escuela en Yavi que en una escuela acá en San Salvador, que en una en Buenos Aires. Exactamente. Bueno, Bien. Cuando nosotros hablamos de esa diversificación y de esa concreción de esos niveles, nosotros vemos que a nivel nacional están las políticas que van diciendo, bueno, todo lo que resulta prioritario de enseñar como política educativa. Bien. A nivel provincial se desarrollan estos diseños, nuestro diseño jurisdiccional, y a partir de ahí todo lo que es la propuesta a nivel, el tercer nivel sería el nivel educativo, el escolar, ¿sí? La escuela, en ese contexto, para dar respuesta a esa población, va a hacer esa selección y va a ir priorizando qué de todo esto que se viene a enseñar resulta siendo más importante para desarrollar dentro del proyecto institucional, ¿sí? Ese proyecto educativo institucional. Ahora, de esa propuesta que tiene la escuela, el docente va a tomar en función del nivel en el que se encuentra, del grupo que tiene, cómo va a presentar esos saberes. Claro. ¿Sí? No es lo mismo si yo tengo un alumno con un diagnóstico de autismo, uno que tiene alguna discapacidad motora, un grupo, no sé, recontra mil variado entre nenas y niños que son inquietos, no sé. Dispersos, claro, desatentos, desorganizados, con poca motivación hacia el aprendizaje. O muy los quietos. Los que son muy quietos, los que son demasiado interesados, los que son, o sea, esa diversidad de la que uno habla dentro del aula es la que nos remite a pensar, digamos, en toda esta cuestión de la neurodiversidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar sobre ese diseño y pensar que debe ser flexible para este grupo de estudiantes que me está demandando diferentes ritmos, me invita a mí como docente a pensar en las estrategias y en esa diversificación que yo tengo que hacer de ese saber. Cómo esto que yo pretendo enseñar lo voy a presentar, lo voy a trabajar y voy a brindar las posibilidades para que todos los estudiantes, desde sus estilos de aprendizaje, puedan incorporarlo. Claro. ¿Sí? Teníamos un ejemplo que lo dio otro profesional que también hablaba acerca de los adolescentes y la poca confianza que tienen en la educación formal, y él decía, hoy los docentes ya, o él como docente ya no les pide informes escritos, porque con la inteligencia artificial los informes salen en 34 segundos, exactamente tal cual uno los pidió, ¿no? Entonces, la dinámica está en hacer un podcast, en ponerle la voz, en ponerle la creatividad. Es esto, ¿no? Es esto. En romper con este parámetro con el que yo venía trabajando para adaptarme a este grupo. Es esto. Es precisamente pensar con qué estrategias yo voy a romper y voy a dinamizar la enseñanza para que todos puedan demostrar en función de las habilidades que tienen esto que estamos tratando de aprender, ¿no? Hay algo, digamos, muy importante, es lo que se denomina el enfoque del DUA, es el diseño universal para el aprendizaje, que trata esto y tiene toda una base de neurociencia que te plantea que hay 3 tipos de redes, digamos, que prestar atención en este proceso que se da de enseñar y aprender. Todo lo que son las redes del conocimiento, que te permiten aprender los números, las letras, que uno la tiene que considerar, pero no me quedo ahí. Me quedo en todo lo que son las redes de estrategias. ¿Qué estrategia yo voy a poner en práctica para apropiarme de esos conocimientos? Claro. Y la tercera, que es sumamente importante y muchas veces la damos, hasta no la llegamos a considerar en su máxima expresión, y tiene que ver con las redes afectivas, ¿sí? Cómo yo motivo, cómo yo potencio, cómo yo estimulo
a que estas tres redes se vayan de alguna manera vinculando y se dé ese proceso de aprendizaje. Claro. ¿No? Entonces, no es solamente un aspecto, sino es el cúmulo de estos aspectos que me llevan de alguna manera a buscar otras estrategias que permitan que se dé ese aprendizaje. Ahora, para eso yo tengo que pensar diversidad de estrategias para la enseñanza, diversidad de expresiones para poder dar este saber que estoy desarrollando y diversidad de respuestas y motivaciones. Claro. ¿Sí? Entonces ahí es donde se plantea. Y ahí necesitamos, además de pensarlo, de capacitarme. La autocapacitación, esto de ser aprendientes, de ser docentes, que nos podamos ir autocapacitando, en algún momento nosotros lo hemos hablado, ¿no? Si esto corresponde a la psicopedagogía, si corresponde a la educación especial, si corresponde... El sistema de enseñanza es único, el estudiante es único, ¿sí? Entonces todos los actores, todos los agentes que estamos involucrados en el proceso de enseñanza, somos una parte fundamental. Y vamos trabajando en esa red de contención para que se vayan construyendo esos saberes. Ahora bien, lo que sí es muy importante considerar es que este DUA, así como se plantea, no está pensado en dar respuesta al estudiante con discapacidad, sino que trae consigo de romper esta dicotomía, ¿no? Esto de yo voy a aplicar el DUA, voy a trabajar desde este enfoque para diversificar las propuestas, para buscar diferentes vías o rutas de acceso al aprender. Y ya no pienso solamente en el estudiante que tiene discapacidad, pienso en el estudiante que tiene una dificultad de aprendizaje, pienso en el estudiante que tiene una lentitud en el aprendizaje, pienso en el estudiante que tiene más memoria visual que auditiva, pienso en los diferentes estilos de aprendizaje que hay en el aula. Pienso en ese estudiante que hoy la está pasando mal porque está con bullying, porque está con una situación particular en su casa y totalmente desmotivado de cualquier aprendizaje. Pienso cómo voy a ir acompañando ese proceso y lo más lindo de todo esto es que es empezar a buscar, digamos, que ese desarrollo de capacidades que te plantea el mismo diseño, ¿no? Ese pensamiento crítico, el poder trabajar con pares, el poder se vaya complementando a este proceso. Y no termina siendo que tengo que preparar una propuesta diferente o tengo que traer 2 planificaciones o tengo que traer 2 evaluaciones. Es un mismo saber, es una misma propuesta pensada desde diferentes aristas para que los niños, llámese Claro. niño, adolescente, el estudiante pueda ir de alguna manera tomando como opción con la que mejor se sienta y con la que más cómodo se encuentre. Y de ahí yo voy sacando esas evidencias de aprendizaje. ¿Y por qué no se hace tanto? Mira, ¿Cuesta mucho, digamos? y en realidad pasa de que nosotros los docentes hemos sido formados con esta cuestión bien enciclopédica, ¿no? Esta cuestión bien, empezamos acá, terminamos acá y continúa lo otro, entonces vamos rompiendo esa estructura, se va trabajando en poder acompañar a los docentes. De hecho, la mirada de la inclusión, la mirada de esa propuesta, esa educación inclusiva, viene puntualmente para trabajar con ese docente. Para que ese docente tenga las herramientas, para que ese docente se sienta fortalecido, para que ese docente vaya viendo, digamos, cómo se va fortaleciendo en sus prácticas inclusivas y va favoreciendo todo el desarrollo de aprendizajes en todos, ¿no? Claro. Es mirar esa diversidad para poder abordarla de una manera diversificada y ese diseño que lo podamos ir diversificando. Hay muchos autores que te hablan de esto, ¿no? Cuando un diseño se prescribe de manera exacta y a rajatabla, es un diseño que no incluye, es un diseño que termina excluyendo al que no puede. Y si uno piensa en propuestas o en estrategias para la mayoría, siempre va a haber una minoría que quede excluida de esa propuesta, ¿no? Es pensar en todo sin que haya ninguna minoría por fuera. Claro, totalmente. Y sin fecha de vencimiento también podríamos, porque hoy la demanda de los chicos, más allá de los diagnósticos que puedan tener o no tener, sino las situaciones y la necesidad que ellos expresan, que ellos están
compartiendo, ¿no? en un ámbito de aprendizaje, es tan grande, es tan importante, que si no los captamos como adultos ahí, no los captamos en nada. No. Los captan, como hablábamos en el bloque anterior, las redes sociales en otras cosas, nada que ver. Exactamente. Bueno, las redes sociales, las nuevas tecnologías, son algunas de las propuestas, digamos, que mira el DUA, ¿no? Traer las tecnologías para ese buen uso, para buscar información, para esto del TikTok, esto de, estoy en una escuela donde están trabajando con un taller de radio. No, ¿Sí? ni hablar. Yo me acuerdo el año pasado, hablando con mi hijo, en ese momento 14 años, estábamos hablando de algo y ninguno de los dos sabía el dato exacto, ¿no? Y entonces me dice, pará, yo voy a preguntar. Y le miro así el teléfono, ¿quién es Zoe? ¿A quién le estás preguntando? Claro, él ya tenía bajado, internalizado, remil usado y probado la inteligencia artificial y la consulta a la inteligencia artificial, y lo tenía ya como un contacto agendado. Yo recién hace 2 semanas creo que estoy con la inteligencia Bueno, artificial. te gano, llevo 3. Claro. Bueno, pero tiene que ver con esto. Los chicos en términos de tecnología, en términos de aplicación, están 10 pasos antes que nosotros. Sí, sí, sí. Y por ahí me parece que a los adultos, a los docentes sobre todo, los que no somos más aguerridos en ese tema, tendemos como a seguir apegado a lo tradicional. O estamos tan ocupados que no nos ocupamos de... Claro, pero por ahí vos fíjate que es más fácil traer ya preconfigurada una evaluación, ¿sí? Que por ahí pensar en una instancia evaluativa lúdica de esto que te decía de la radio, ¿no? O sea, vamos a trabajar todo lo que es, y hasta multidimensional, ¿no? Vamos a trabajar todo lo que es la comprensión, la comunicación, el buscar información, el poder transmitir, el hacer un reportaje, el buscar la noticia, el escribir una noticia. Son un montón de aspectos que se pueden trabajar por proyectos, y de hecho en esta escuela de la que te hablaba, ellos evalúan desde esta propuesta de proyectos. Claro. ¿No? Entonces, cada área va haciendo su aporte. De evaluación, exactamente, ¿no? va haciendo no su en un aporte. acto Exactamente. específico. Y este enfoque invita a que si yo enseño de manera diversificada, también evalúo de manera diversificada, ¿no? No solamente la evaluación escrita, la evaluación formativa, la evaluación procesual, la evaluación a través de actividades, diferentes propuestas que se pueden dar rompiendo esa estructura, rompiendo esa mirada tradicional de la que nosotros venimos muy acostumbrados, y que en cierta medida nos resulta hasta cómodo, ¿no? Porque totalmente, ya estamos... muy naturalizado. Yo pensaba en las evaluaciones cuando yo iba a la primaria o al secundario, eran, no sé, hoy lección. Y estaba el que levantaba la mano y salía y con total elocuencia daba toda la lección, y estaba el que moría de nervios y no era con ningún diagnóstico ayudado, que no me toque, que hoy no me toque, que hoy no me toque, transpirando, no sé, los 45 minutos de esa evaluación, porque verdaderamente no podía pararse al frente, por más que sepa ese conocimiento, ¿no? Entonces, sometemos a los chicos muchas veces a procesos innecesarios que no certifican un conocimiento incorporado o no. Exactamente. Que uno enseñe no significa que el otro aprenda, ¿no? Claro. Hay autores que hablan mucho de esto. Uno puede traer mucha dinámica, mucha estrategia, pero no tenemos la seguridad de que el otro haya procesado por ese medio, por esa vía, toda la información y haya hecho propio ese saber, ¿no? Entonces nos damos cuenta que además lo que nosotros enseñamos tiene que ser significativo, tiene que tener un uso, tiene que tener un para qué, un por qué. No termina en la escuela, ¿sí? Afuera, con los amigos, el poder desenvolverme, el poder manejarme, el poder tomar decisiones, empezar a elegir un proyecto de vida, una carrera,
muchas cosas que van aparejadas, digamos, a esto de poder enseñar y poder diversificar sobre todo la mirada. Nosotros diversificamos ese currículum, lo hacemos flexible en la medida que le damos las mismas oportunidades a todos, que encuentren la forma en la que más cómodos se sientan para poder demostrar que aprendieron algo y que les sirve. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Y esto ayuda muchísimo, yo te hablaba de esta red de lo afectivo, ayuda mucho a que se sientan cómodos, a que se sientan seguros, a que aumente esa autoestima, a que puedan empezar a levantar la mano, a que se hagan escuchar, estos chicos que son más tímidos, y el que muchas veces toma la palabra a poder escuchar, a poder respetar el lugar del otro. Invita a muchas cosas y bueno, sí es sumamente importante que para que nosotros podamos trabajar con este tipo de diversificación, con esto que invita el enfoque del DUA, tiene que ver con el conocimiento que tiene el docente sobre el grupo. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué manera se apropia mejor? ¿En qué momento se siente más seguro? Y de repente si yo veo que se pone nervioso... ¿Cuáles son los intereses de este grupo, no? Si yo veo que se pone nervioso para algo y bueno, vamos a trabajar, no sé, con el TikTok, vamos a mandar por medio de un video lo que estamos buscando, diferentes propuestas y estrategias que permitan abrir. Claro, claramente. Hay muchos, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero muchos colegios, muchas instituciones o facultades que muchas veces mandan, como la pandemia nos ha dejado, todos los contenidos, el apoyo bibliográfico a través de plataformas, digitalizado, obviamente, porque reducimos costos, reducimos fotocopias, pero hay niños o hay realidades de grupos o adolescentes, estudiantes que no tienen acceso después a una computadora con internet, a poder leerlo bien, a un teléfono que no tenga la pantalla rota, por ejemplo, ¿no? Entonces, el poder equilibrar todas estas cosas hace que el trabajo no sea en vano. Exactamente. Ahí es donde uno habla de, bueno, a ver, si el estudiante no tiene el acceso al celular, no tiene para cargar los datos, ¿qué otra propuesta hay? ¿No? Claro. Bueno, vamos a trabajar en grupo. Y si este estudiante tiene dificultad o se siente incómodo para la exposición en grupo, y va a ayudar a hacer toda la puesta en acto de todo lo que después vamos a exponer. Y ese estudiante se encargará después de ir recapitulando todo lo que hemos hecho, claro, para poder dar una explicación de lo que hicimos. O sea, es ir mirando ese perfil, ese estudiante, cómo se desempeña, cómo se desenvuelve para poder sostenerlo en el proceso de aprendizaje. Totalmente. Qué necesario que empiecen todos los docentes a hacerlo, ¿no? Por más que muchas veces sabemos que los docentes van de un colegio a otro en sus jornadas laborales. Pero bueno, el moverse de la zona de confort hace lo mismo. En realidad todos los trabajadores vamos de un trabajo a otro. Exactamente, exactamente. Y yo siempre les digo a los docentes, ellos son los que tienen el conocimiento, ¿sí? Ellos son los específicos, ellos son los que saben qué es lo que van a enseñar. Ahora con esta mirada veamos cómo. Claro. Porque eso es pensar cómo enseño a este estudiante, cómo evalúo a este estudiante, ¿no? Y no cerrarnos, no seguir cerrándonos en todo lo que es más tradicional. Seguramente de esa manera también tendremos, ¿no?, menos deserción, menos estudiantes que repiten, menos estudiantes que van renegando al colegio, menos faltas, porque yo tengo un grupo más involucrado, ¿no?, que disfruta más de las clases. Exactamente, sí. Disfruta más de la clase, se siente más contenido, se siente más partícipe, se siente escuchado, se siente valorado, ¿no?, desde lo que puede ir haciendo. Y seguramente esto va a ir también mejorando sus habilidades lingüísticas, intelectuales, las cognitivas, esto de poder desarrollar, organizar la información, planificar cómo la voy a llevar adelante, cómo la voy a ejecutar de mejor manera, y si no conseguí el resultado que esperaba, poder reformular los pasos de ese plan para poder modificar y buscar otros resultados u otras alternativas. Entonces, habilita mucho, ¿sí? Pero bueno,
tenemos que pensar nosotros, los docentes, de una manera diferente y no centrarnos en que si de 3 trabajos prácticos solamente me presentó 1. ¿Por qué no presentó? Porque la ¿Qué es lo carpeta que completa. pasó? ¿Qué es lo que pasó? Exactamente. Sí, ¿No? Es totalmente. eso. Aunque sabemos que nosotros tenemos, digamos, de todo lo que es educación, tenemos cuestiones administrativas a cumplir, que responder, que hacer informes, que calificar, que cerrar bimestres, Que también trimestres. deberían evolucionar, ¿no? Exactamente, sí, que también tendríamos que ir mirando y vamos tratando de acompañar el proceso. Por ahí nosotros tenemos cambios desde la teoría que son mucho más ricas o más fuertes que desde la práctica misma, ¿no? Claro. Tenemos mucho de qué hacer y cómo hacer, pero la realidad nos invita muchas veces a frenarnos de muchas formas. Totalmente. Yo siempre pensaba en la... bueno, esto no sé si entra específicamente ahí, pero en la planificación anual. He visto o he escuchado docentes que copian y pegan la del año anterior, total, porque la tengo que presentar. Y quizá en el año, o del año anterior a este, muchas veces los temas ya no son los mismos, los intereses no son los mismos, la problemática con la que están atravesando hoy, no sé, los adolescentes de hoy con no sé, el acceso al encontrar, no sé, el conseguir marihuana es mucho más relevante, ¿no? El poder saber qué significa todo eso, cuál es la problemática que nos... Hubo un año acá en Jujuy, bueno, en todo el país también, en donde la marihuana se usaba de ingrediente para hacer chistes, ¿no? Claro. Entonces no se abordan esos temas que quizá surgen, uno no tiene por qué saberlos, pero no tenemos tampoco ese lugar, o no sé si tienen como docentes ese lugar, a decir, bueno, esta planificación la hago hasta acá, porque también muchas veces pueden suceder temas de interés y de impacto ya para nuestro grupo. Cuando se dan esas situaciones emergentes, por lo general, invita a esto, a romper, a frenar, Ya. a abordar, a trabajar, a llevar algunas acciones desde la institución. Yo recién te hablaba de estos niveles de concreción curricular, ¿no? Eso también tiene que ver con que esta respuesta que tiene que dar esta institución, ¿sí? Porque en el contexto hay venta de estupefacientes, porque en el contexto hay violencia, entonces ahí es donde se le da prioridad a estos emergentes, ¿sí? Y como institución, como equipo directivo de gestión y docentes, empiezan a buscar las estrategias para dar respuesta. Y eso invita a modificar la planificación. Por eso es que yo te decía, bueno, en esos niveles de concreción, uno piensa lo que la política educativa o la política nacional marca, pero también cuando va decantando hasta llegar al aula, uno va haciendo esas prioridades de enseñanza y esa diversificación, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando estas situaciones sacuden a la escuela, sacuden el contexto, sacuden nuestros estudiantes, tenemos que mirar esas propuestas para poder enriquecerlas, para poder modificarlas. Vos recién marcabas algunos aspectos que ya no son los mismos estudiantes ya no son los mismos. Claro. ¿No? Entonces, no es mismo este grupo que el que tuve el año pasado ni el que vendrá. Yo no soy la misma. Entonces, todo el tiempo estar haciendo esos ajustes y pensar sobre esa diversificación, qué es lo que voy a proponer, cómo lo voy a proponer. ¿No? Claramente. Y hay otra realidad que yo te estoy exprimiendo, Fabi, gracias. No, por favor. Hay otra realidad que a mí como madre me sorprende mucho, que me parece también que tiene que ver con nuestra provincia. No desconozco si en otras provincias está, solamente en algunas sé que no, y es el éxodo masivo de estudiantes de un mismo curso, porque se fue mi amiga Juanita, que sí tenía un motivo real, yo, él, y se van de repente 6 de un curso a otro colegio absolutamente. Y los recepcionan como si nada, y los dejan ir también como si nada. Los papás también, obviamente, bueno, sí, porque se fue Pedrito y entonces todos queremos irnos. Bueno,
lo están buscando, es necesario que esté en un lugar donde se sienta como... No nos está haciendo ruido como sociedad estos cambios tan radicales de colegios y en grupo. Y hay toda una cuestión alrededor, ¿no? Los que ya han podido hacer su grupo de amigos y porque se fue mi amiga me voy con ella, ahora ahí es sentarnos y empezar a pensar y a dialogar en esos diferentes contextos. En el familiar, ¿por qué me quiero ir? Sí. ¿No? Desde casa, ¿por qué nos vamos a cambiar? ¿Te vas a cambiar? ¿A qué colegio? ¿Por qué? ¿Cuál es tu necesidad de cambiarte? Por ahí ir apuntando, digamos, también con los chicos en este posicionamiento y en ese pensamiento para tomar estas decisiones. Los adultos, cómo lo vamos acompañando y cómo los vamos a avalar, ¿no? Desde casa. ¿Cómo vamos a validar esa necesidad que él tiene? Exactamente. Y en la escuela, ¿y por qué se van? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Empezar a mirar a puertas adentro, digamos, de esta institución, qué es lo que no estamos haciendo, que estamos conteniendo a los chicos y por qué se quieren ir. ¿Qué es lo que sucede? Y en ese ruido que vos hablas es donde nosotros tenemos que empezar a generar estos signos de alarma para ver cómo contenemos a estos estudiantes. Porque también es una toma de decisión. A ver, hoy tu hija de 8 años decidió irse a la otra escuela y ¿cuáles son los fundamentos? ¿Sí? Si ella con 8 años decide para dónde se va, o lo vamos a charlar, vamos a ver cuál es la situación, quizá es simplemente porque está su amiguita y uno puede generar otros espacios de encuentro para que no se vaya de su escuela y desde la escuela quizás no se siente cómodo y por eso se quiere ir y bueno, hablemos con la escuela, hablemos con los directores, hablemos con las maestras, quizás por ahí a lo mejor hacer más fuerte el vínculo entre pares para ver que se genere el vínculo no con un compañero, con dos, sino con todo el grupo, qué estrategias son las que implementamos, porque yo siempre digo lo mismo, la escuela no es solamente el desarrollo de habilidades escolares y la capacidad intelectual que tienen los niños para aprender. La escuela es ese contexto social por excelencia que trabaja sobre los vínculos, sobre los valores, sobre el respeto, ¿no? Entonces, en ese contexto es donde uno tiene que empezar a escuchar no solamente cuáles son los resultados de las evaluaciones, sino escuchar qué es lo que nos están diciendo los niños, por qué se quieren ir, por qué no, por qué cambiarse de curso, qué es lo que está sucediendo. Lo que antes teníamos súper marcado me parece que es una identidad institucional. Yo pertenecía al colegio ¿no? Ahora no me importa el colegio, a mí me importa mi grupo de pares. Claro. Así se llame el que se llame. Sí, y yo creo que otro componente que ha sido también, que ha generado un cimbronazo ha sido la situación económica, ¿no? Entonces claro. La situación económica también ha generado que haya muchas migraciones de niños hacia otros colegios. Sí, sí. ¿No? Entonces eso también ha hecho de que los chicos hagan un cambio muy grande y que de repente tengamos menos matrículas que el año pasado o el mes pasado, porque se va de alguna manera haciendo ese desgranamiento. Yo creo que fuertemente hay que trabajar todo lo que es educación emocional cuando los niños se quieren ir porque no se sienten bien en el colegio, ¿no? Yo creo que lo menos es pensar, bueno, se fue mi amiguita y me siento sola. Ahora, ¿por qué me quiero ir si no me siento bien? ¿Qué vamos a hacer como escuela? ¿Qué vamos a hacer como docentes? ¿Se hacen esa pregunta hoy? Se hacen esas preguntas, pero no se termina de darle toda la prioridad, digamos, o con la fuerza que se debería, y esto es una opinión muy personal, a ese aspecto, ¿sí? Por ahí miramos más esta cuestión de lo numérico, lo cuantificable, si soy un alumno de 10, si soy un alumno de 6, si soy un alumno de... ¿no? Y por ahí esto emocional es un sí, sostén. O se fue, llamemos al que estaba en lista de espera. Y a veces sucede. A veces sucede. Y a veces sucede muchas veces que hay muchos casos en los que las dificultades de conducta, las dificultades de adaptación al contexto hacen de que, bueno, si se quiere ir, que se vaya, es más fácil dar el pase, ¿no?, que buscar la estrategia para sostener. Claro. ¿Sí? Sucede. Claramente.
sucede. Hay casos en los que los chicos se han cambiado de escuela, se supone que ya están en otra escuela, pero todavía no se ha generado el pase, por ejemplo. Y para que un estudiante esté en otros colegios ya tendría que haber traído acá la vacante para que esta escuela le dé el pase. Claro. Son trámites administrativos que tendrían que estar sobre la mesa. Bien. Entonces, esa vigilancia hay que hacerla. Totalmente. Y es importante salir de la zona de confort y empezar a replantearnos todo esto, ¿no? Como papás, como docentes, como directivos de diferentes instituciones y poder ir acompañando las necesidades de nuestros adolescentes, niños y niñas. Totalmente. Es mirar esas necesidades que tienen para darles respuesta. Claro. Nosotros somos hoy el pilar de apoyo, los docentes, las familias, los adultos somos los que vamos acompañando el desarrollo de esos pequeños seres que en algún momento llegarán a ser adultos y necesitan bases sólidas. Claro que sí. Te necesitamos en el ministerio, me parece. He trabajado en algún momento con las chicas de desarrollo curricular, por eso admiro demasiado la mirada del diseño curricular, porque tiene una mirada integral del estudiante, tiene una mirada integral de sus necesidades, se trabaja, digamos, desde la mirada inclusiva, desde ese contexto, toma en cuenta a las familias, invita al que lo lea al diseño, y esa es otra cuestión, ¿no? Toda la primera parte de todos estos fundamentos epistemológicos de por qué el diseño se conformó como se conformó, muchas veces no se saca, ¿no? Claro. Vamos directamente a todo lo que son lo curricular, vamos a los saberes que tengo que desarrollar para primer año, los que voy a desarrollar para segundo, y ese corte que se va haciendo segmentado no termina siendo lo más recomendable. Es mirar en términos de trayectoria, claro. ¿Sí? ¿Cómo le voy a dar continuidad? ¿Cómo voy a acompañar a ese niño en ese contexto, en esta escuela? Que no es la misma, como vos marcabas hace un rato, la de aquí a la de allá. Totalmente, no es lo mismo. Totalmente. Muchas gracias, Fabi, un placer. Por favor, muchas gracias. ¿Te pueden encontrar, consultar? En Coronel Dávila, estoy en Conciencia 791. Gracias. Gracias a vos. Vamos a la pausa, nos queda un bloquecito más, quédate ahí, no te muevas. Soler Clínica Estética es el lugar que te recomendamos para realzar tu belleza y sentirte bien de la mano de profesionales especializados y equipamientos de alta tecnología. Tratamientos faciales y corporales, cirugías estéticas y reparadoras, cirugía láser, cosmetría y cosmetología, osteopatía, medicina ortomolecular. Realiza tu consulta solicitando un turno al 388-6866-018. Te esperamos en Avenida Ilia 563, Barrio Los Perales. Laboratorio SIUFI, análisis bioquímicos de baja y alta complejidad. Trayectoria, excelencia, seriedad, exactitud y rapidez nos avalan. Laboratorio SIUFI cuenta con tecnología de última generación para cuidar tu salud. Belgrano 1165, teléfono 422-7225. Laboratorio SIUFI. Inauguramos el nuevo mangrullo en el Parque Botánico Municipal del barrio Los Perales. Una impresionante estructura metálica de 10 metros, con 3 miradores intermedios y una terraza que permite disfrutar una visión de 360 grados de la ciudad y la naturaleza que la rodea. Un atractivo al que pueden llegar vecinos y turistas recorriendo la flora y la fauna del lugar. A 5 minutos del centro, nuestra reserva natural te espera para explorar y vivir una experiencia inolvidable. Seguimos transformando la ciudad. Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Salazar Reinaldi Hair Restoration tenemos la mejor tecnología médica para la salud capilar, tratamientos anticaída, implantes capilares y técnica FUE de última generación. Hacé tu consulta en Avenida España 1528, primer piso A, al 388-507-0790 o ingresando en www.zrfue.com. Salazar Reinaldi Hair Restoration. Estás viendo Especialistas con María del Valle Fermi por Canal 4. Muy bien, último bloque de este Especialistas y obviamente queda nuestra web disponible para que vos puedas ingresar y encontrar todos los datos de las redes sociales, de los programas en YouTube, de la guía de profesionales, las revistas que vamos subiendo todos los meses y obviamente las notas recomendadas para que puedas ir leyendo y compartiendo con la persona que vos consideres. Una de las revistas, una de las secciones de esta web es la revista de especialistas que ya lleva casi 140 ediciones ininterrumpidas, así que podés mirarla, por supuesto, en www.mundobebecontenidos.com.ar, en donde tenemos los profesionales que te van a asesorar específicamente de un tema en particular. La descargas gratuitamente en un archivo liviano y seguro en PDF o la podés ir mirando en nuestra web. También obviamente la podés solicitar a través de nuestro WhatsApp y te la enviamos en este archivo para que puedas leerla en el momento en el que vos tengas, que la descargues en el dispositivo que tengas a mano o con el que te manejás habitualmente y puedas de ahí cómodamente ir empapándote de esta información. Imperdible la revista, en este caso de agosto, de especialistas, que la encontrás de manera digital en el WhatsApp y también en nuestra web. De esta manera llegamos al final de un programa más en Especialistas. Espero que sea de muchísima utilidad cada uno de los contenidos, cada una de las entrevistas, cada uno de los profesionales que te traemos para compartir temas de interés. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 14 horas en Canal 4, en todas las plataformas digitales y durante toda la semana en YouTube, donde vamos subiendo contenidos cada uno de los días o muchas veces por semana, así que estate atento. Obviamente te suscribís al canal y te va a llegar una notificación. Que tengan una gran semana. Chau, chau.